Bienvenidos al canal de Paideia Viajes Culturales. Hoy nos vamos a ir a Corea, una península de Asia Oriental ubicada entre China y Japón. Desde 1948 la península está ocupada por dos estados independientes, al norte por la República Popular Democrática de Corea y al sur por la República de Corea. Nosotros nos vamos a concentrar en esta última, la Corea del Sur. La mayoría de los occidentales conocemos a Corea precisamente por esta separación que tiene lugar en la tan comentada Guerra de Corea de la década de los 50. Pero Corea es más que esa guerra. Vamos a ver que es una joya histórica que conserva grandes templos religiosos, comunidades de arquitectura dinástica que le han ganado al tiempo, además de una cultura culinaria riquísima y unas costumbres autóctonas que valen la pena conocer, sin mencionar que cuenta con zonas de extraordinaria belleza natural. Con esto en mente los invito a hacer, primero, un breve repaso por la historia de Corea para comprender mejor los destinos que comentaré después, que son Seúl, Chamsu y la isla de Jeju-do. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Los tres primeros reinos de la península datan del siglo I a.C. Eran Koguro, Paekje y Shil. Todos ellos influenciados por la evolución política y cultural de China. Koguro y Paekje existieron durante 8 siglos, hasta que en el 668 Shil los conquistó, unificando por primera vez la mayor parte de la península. La capital de Shil estaba en Chamsu, en donde todavía hay espléndidos restos arqueológicos que atestiguan su riqueza cultural. Fue durante este periodo cuando floreció el budismo y el confucianismo, introducidos desde China. A Shil le sucedió Koryo, de donde viene el nombre Corea, y bajo esta dinastía el budismo se convirtió en la religión de la corte y la aristocracia. Asimismo hubo grandes avances en la ciencia militar, especialmente en el uso de cohetes y otros explosivos, y comenzó a desarrollarse un tipo de imprenta. Los Koryo estarán en el poder hasta 1392, cuando asciende la dinastía Joseon, que durará en el poder hasta 1897. Con esta dinastía la capital se trasladó a Hanyang, la actual Seúl, que se convirtió en el centro económico, social y político de la península. Con los Joseon, el budismo dejó de ser la religión de la corte para dar paso al confucianismo, nuevamente de origen chino, caracterizado por su fuerte énfasis en el orden social y en la educación. El confucianismo llegó a dominar la mayoría de los aspectos de la vida coreana y su influencia aún puede rastrearse hoy en día. Aunque debo advertir que el budismo no desapareció. Lo que pasó es que los monjes fueron desterrados a zonas montañosas. Incluso hoy la mayoría de los grandes templos budistas de Corea del Sur se encuentran en colinas. Recapitulando, podemos decir que la actual cultura coreana está permeada por una mezcla de valores budistas y confucianos, ambos creencias llegadas desde China, un estado con el que tuvieron una relación tensionante a lo largo de los años. Repasemos también que su historia está dividida por 3 dinastías principales. Primero la Shil, luego la Koryo y por último la Joseon. Trasladémonos ahora al siglo XIX, cuando la península aún estaba bajo poder de la dinastía Joseon. Pero esto se puso en entredicho al momento en que la guerra chino-japonesa de 1894 se librara en suelo coreano. Este fue el inicio de la incursión japonesa en suelo territorio continental de Corea. En 1897, Corea pasa de ser un reino dinástico a un imperio títere de Japón hasta 1910, cuando se hace efectiva la colonización japonesa en Corea. El interés expansionista de Japón era sostener su incipiente y acelerada industrialización en las materias primas y la mano de obra coreana. Siguieron 35 años de duro dominio colonial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una intensificación de las normas coloniales. Por ejemplo, los japoneses prohibieron la enseñanza de la lengua coreana y se obligó a los coreanos a adoptar nombres japoneses. Este pedazo de la historia está muy presente en la memoria de los coreanos, quienes le exigen a Japón una certera retribución por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ocupación. Quizás el más conocido es el de las llamadas mujeres de consuelo, víctimas de abuso sexual. Cuando las fuerzas aliadas derrotaron a Japón en la Segunda Guerra Mundial, tanto el territorio japonés como algunas de sus colonias fueron ocupadas por 2 de los aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de un tiempo de duras negociaciones entre ambos bandos, que estaban a puertas de la Guerra Fría, la situación de Corea se resolvió en 1948 con la creación de 2 estados separados.
La Guerra de Corea inició en junio de 1950 cuando Corea del Norte lanzó un ataque a la parte sur en un intento de unificación por la fuerza. Estuvo a punto de conseguirlo, pero la intervención de las Naciones Unidas y de Estados Unidos lo impidió. Al final, con mucho sufrimiento y grandes pérdidas, la Guerra de Corea solo consiguió perpetuar la división que todavía hoy existe. La recuperación de la Guerra de Corea llevó tiempo. La economía estaba totalmente destruida y las muertes fueron muchas. Cerca de 9 millones de coreanos murieron, resultaron heridos o desaparecieron, mientras que 10 millones de familias, un tercio de la población de la península, quedaron desintegradas. La parte norte contó naturalmente con el apoyo de la Unión Soviética, y aunque Corea del Norte se recuperó más rápido, su sistema fue insostenible a largo plazo, pues se basó en la sobreexplotación de la mano de obra y la maquinaria. Mientras tanto, el sur contó con el apoyo de Estados Unidos. Aunque al principio no le fue muy bien en materia económica, Corea del Sur se recuperó paulatinamente desde la década del 60, cuando empresas emergentes se unieron en la Federación de Industrias Coreanas para apoyar el impulso del presidente Park Chung-hee. Sin embargo, este gran triunfo tuvo un enorme coste humano debido a que los surcoreanos trabajaron durante décadas las horas más largas del mundo industrial y sufrieron una dictadura militar tras otra. Aún así es innegable el llamado milagro coreano. Las estadísticas muestran que para principios de los 80 el sur ya había acumulado una enorme ventaja sobre el norte que pronto se hizo insuperable. Aunque Corea del Sur ha tenido problemas de corrupción y varios descontentos sociales a lo largo de las últimas décadas, es un país que sigue encaminado hacia la democracia. Una vez recorrida la historia, recorramos el territorio, empezando con la capital surcoreana, Seúl. Una ciudad vanguardista y a la vez profundamente tradicional. Precisamente quisiera empezar por ese lado, el tradicional. Y no hay mejor lugar que el pueblo de Bukchon-Hanok. Es un barrio con más de 600 años que sirvió de residencia a los funcionarios gubernamentales de alto rango y a la nobleza de la dinastía Joseon. Actualmente tiene alrededor de 900 hanok, que son las casas tradicionales de madera, y es por eso que recorrer sus calles es un auténtico viaje en el tiempo. Además, es hogar de centros culturales y museos en donde se pueden encontrar algunas viviendas tradicionales. O el taller Gajoe Minghwa, un museo y centro cultural hanok con un tesoro de amuletos y pinturas de época. También de la última dinastía, la Joseon, podemos encontrar en Seúl 5 palacios. Recomiendo sobre todo el Palacio Sangdokgung, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construido a principios del siglo XV como palacio secundario. Sin embargo, en 1590, Sangdokgung pasó a ser la principal residencia real, convirtiéndose en el centro del poder dinástico hasta principios del siglo XX. Se entra por la imponente Puerta Roja para luego cruzar el puente de piedra con animales guardianes tallados a sus lados. Enseguida está el hermoso edificio principal, Incheoncheon, que posa en armonía con el patio pavimentado, los pasillos abiertos y los árboles. Pero la sección más encantadora es el Jubón, un jardín lleno de pabellones al borde de un estanque cuadrado de lirios, con otros salones y una biblioteca de 2 pisos. Los gobernantes de Joseon se relajaban, estudiaban y escribían poemas en este tranquilo entorno. De sumo interés resulta el Nakcheonje, una sencilla casa de estilo confuciano que fue hogar de descendientes de la realeza desde que se disolvió la monarquía en 1897 hasta 1989. Por último, decir que la arquitectura palaciega de la Corea de esa época se caracteriza por elementos simples más que lujosos, que privilegian la naturaleza y los espacios propiciado por el pensamiento confuciano. Aún así, no dejaba de ser un palacio real, por lo que uno que otro lujo hay. Además, todo el palacio está bañado de arte tradicional original. Otro palacio de suma importancia es el Cheongorju, un gran pabellón elevado que descansa sobre 48 pilares de piedra y da a un lago artificial con 2 pequeñas islas. En su interior se celebraban banquetes de estado y los reyes paseaban en barca por el estanque. Como recuerdo de esos días nos ha llegado el trono real. Además, el cambio de guardia real también nos ayudará a hacernos una idea de cómo era la Corea dinástica en el siglo XV. La siguiente parada es el Museo Nacional de Corea del Sur, con exposiciones desde la prehistoria hasta el periodo del Imperio Coreano de principios del siglo XX. Entre las exposiciones imprescindibles está la Galería de la Dinastía Joseon, los tesoros de oro de la Gran Tumba de Hwangam, la colección de estatuas de Buda, entre otras, y una pagoda hecha en piedra que tiene 10 pisos.
Durante la ocupación japonesa de Corea, la pagoda fue llevada a Japón, en donde estuvo hasta 1960, cuando fue finalmente devuelta a su hogar en Corea. Si pasamos al lado contemporáneo de Seúl, nos encontraremos con la plaza Dongdaemun, diseñada por la aclamada arquitecta Zaha Hadid. Este complejo cultural neofuturista se encargó para sustituir el estadio Dongdaemun construido durante el dominio japonés en la década de 1920. El hito ondulado de hormigón y aluminio comprende galerías, espacios para eventos, tiendas y céspedes que se elevan hasta el techo. Durante la excavación del lugar se descubrieron importantes restos arqueológicos de la dinastía Joseon, incluidas secciones originales de la muralla de Seúl. No nos podemos ir de Seúl sin probar la comida local, y para ello la mejor opción es el mercado Gwangyang, que cuenta con cerca de 200 vendedores de comida, kimchi y marisco fresco que se han instalado entre los mayoristas de seda, raso y lino. Entre los platillos más probados está el mandu, que son bolas de masa hervida, o el boribap, que es una mezcla de arroz y cebada con una selección de verduras. De Seúl, bajemos más al sur para conocer la ciudad de Cheonsu, también llamada el Museo Sin Muros. Tiene más tumbas, templos, tallas en roca, pagodas, estatuas budistas y ruinas de palacios que cualquier otro lugar de Corea del Sur. La mayoría de los visitantes que recorren el centro de la ciudad se quedan sorprendidos por el característico centro urbano de poca altura, esculpido por tumbas redondas de hierba que llamamos túmulos, así como por la arquitectura tradicional con coloridos tejados a cuatro aguas sobre un lienzo de verdes montañas ondulados. Cheonsu es el lugar por excelencia de la primera dinastía coreana, la Shil. Esto es visible en el Museo Nacional de Cheonsu, que es una buena introducción a la ciudad. La sala arqueológica principal cuenta con exposiciones de joyas, armas y otros objetos ceremoniales de la dinastía Shil. Sigamos con Pulguksa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El nombre del templo significa Templo del Mundo de Buda y es una muestra del budismo en Corea, introducido desde China en el año 372. A su vez, los coreanos llevaron el budismo a Japón. El templo de Pulguksa es también un monumento a la habilidad de los carpinteros, pintores, artesanos y arquitectos Shil. Contiene 7 tesoros nacionales coreanos, además de templos y pagodas budistas. La entrada al templo lleva a 2 puentes de valor nacional. Uno de ellos tiene 33 escalones que representan las 33 etapas hacia la iluminación budista. En la actualidad, el budismo coreano prospera con unos 10 millones de personas creyentes, que es una cuarta parte de la población. Hay otras 2 pagodas que son tesoros nacionales. La primera es la pagoda de los muchos tesoros, de diseño sencillo y típico del arte de Shil, mientras que la otra pagoda de Sakyamuni es mucho más ornamentada y típica del vecino reino de Paekche. Cuando se restauró esta última en 1966, se descubrió que contenía una copia de un sutra y se considera uno de los libros más antiguos del mundo. Lo último por ver en esta ciudad es Shoguram, una gruta budista artificial construida en el siglo VIII en las laderas del monte Toham. En su interior se encuentra una estatua de Buda rodeada por más de 30 guardianes y deidades menores, incluido un Gwaneum de 11 caras. Nuestra siguiente y última parada es la isla de Jeju. Según la leyenda, Jeju fue fundada por 3 hermanos que establecieron el reino independiente de Tamna. A principios del siglo XII, la dinastía Koryo tomó el control, pero en 1273 los invasores mongoles conquistaron la isla, aportando la equitación y algunas peculiaridades en el dialecto local. Durante el periodo Joseon, Jeju se utilizó como exilio político y religioso, mientras que en el periodo colonial japonés sirvió de base militar. En las últimas décadas se ha convertido en el destino turístico por excelencia de los surcoreanos, quienes llegan atraídos por las hermosas playas y su exuberante paisaje aprovechado por los senderistas. Para ver ese lado paradisíaco de la isla, la mejor ciudad es su capital, Jeju-si. Para quienes quieren ir más allá de las playas, la isla ofrece el Jeju Folk Village, un conjunto de edificios tradicionales que se expanden en una suerte de museo al aire libre. Varias secciones abarcan la cultura Jeju, desde los chamanes hasta los aristócratas, en conjunto con una demostración de las diferencias entre las aldeas de montaña y de pescadores. Para los más aventureros recomiendo visitar el Parque Nacional de Hallasan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Hallasan es el pico más alto de Corea del Sur, con 1950 metros de altura.
Pasando al sur de la isla encontraremos el templo de la cueva Shambangulsa, en donde el célebre monje Ji-il vivió durante la dinastía Goryeo. Los monjes budistas han acudido históricamente a este lugar para rezar y adorar a Buda. Como vestigio de ese pasado nos ha llegado una estatua de Buda dentro de la cueva. En su techo brota un pequeño manantial y para los locales el agua que gotea son las lágrimas de Shambangdok, la deidad del monte Shambang. Para visitar todos estos lugares es importante tener en cuenta algunos aspectos culturales sobre los coreanos. Empezaré señalando que los chinos describen a Corea como el país de la gente cortés. Y este aforismo refleja muy bien la estima de los coreanos por el decoro, la cortesía y la familia derivada de las enseñanzas de Confucio. Aunque eso sí, los coreanos no son partidarios de un comportamiento demostrativo frente a quien no conocen bien. Por eso tienden a ser remotos en las calles o pueden parecer distantes en presencia de extraños. Además, por lo general a los coreanos no les gusta mirar directamente a la gente extraña, salvo en los momentos más breves, ya que lo consideran una confrontación. No están siendo tímidos, simplemente educados según los estándares coreanos. Un aspecto de la Corea tradicional que ha sobrevivido es el respeto generalizado por los mayores. Es otra herencia del confucianismo. Mostrar respeto por los ancianos está muy bien considerado. Por ello no es aconsejable sentarse antes de los más mayores. También da buena impresión levantarse cuando alguien más veterano entra en la sala. Muchos coreanos creen que el uso de la mano izquierda para ofrecer un objeto a alguien se considera ofensivo. Es mejor ofrecer algo con ambas manos. Asimismo, comen y duermen cerca al suelo, por lo que es importante que estén impecables. Por eso, si a uno lo invitan a una casa coreana, es importante seguir las reglas de limpieza, tales como quitarse los zapatos, pero dejándose las medias, o el uso de ropa exclusiva para el exterior y otra para el interior de la casa. El alimento básico de Corea es el arroz de grano corto. A diferencia de los japoneses y los chinos que usan palillos, los coreanos comen arroz con cuchara. Se considera un poco desmañado utilizar los palillos para el arroz y en ningún caso se deben clavarlos. En algunos restaurantes no habrá otros utensilios disponibles porque la comida viene ya cortada en trozos del tamaño de un bocado y el cuchillo en particular se considera un objeto muy tosco para llevar a la mesa. El kimchi es el más famoso de los acompañamientos coreanos. Hay muchas maneras de preparar este plato, pero la más conocida se compone de col en escabeche, condimentada y salmuera de gambas, que es una fuente de probióticos fortalecida con la fermentación del kimchi. Se elaboraba tradicionalmente en otoño para que durara todo el invierno y era por lo general la única fuente de vitamina C de noviembre a marzo. Se recomienda cierta precaución cuando se prueba por primera vez por su fuerte sabor. Para los libros recomendados les traigo 3 títulos. El primero es Historia mínima de Corea. No tiene un autor único, sino que es una colección de escritos de varios autores en el tema. Es una historia sumamente completa que abarca desde los primeros asentamientos humanos en la península hasta principios del siglo XXI. Además es una compilación editada y promulgada por el Colegio de México, una institución de estudios de posgrado con publicaciones que recomiendo ampliamente. El segundo título es La luna entre las nubes, de Park Wen-young. Es un manhwa, el equivalente a un manga o cómic coreano, un estilo de libro que es fundamental en la cultura coreana. La historia del libro está ambientada en la dinastía Joseon, por lo que nos enseña varias curiosidades sobre las tradiciones coreanas. Y el tercer y último título es Sabores de Corea, de Robin Ha, una encantadora introducción a los conceptos básicos de la cocina coreana en forma de novela gráfica. Aprenderá cómo crear de todo, desde kimchi fácil hasta rollos de arroz con algas y más. Cada capítulo incluye anécdotas personales y conocimientos culturales de Ha, lo que proporciona una especie de introducción cultural con información sobre las diferentes regiones del país y sus platos típicos, o cómo se pone la mesa en Corea. Con esto espero haberlos cautivado a un viaje a Corea del Sur, una península de espectacular belleza natural que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra parte del mundo.
Es un centro cultural por derecho propio. Corea también ha desempeñado un papel importantísimo en el establecimiento de los vínculos entre el continente y las islas de Asia Oriental, además de contar con una cultura antiquísima que relaciona religiones ancestrales con algunas tendencias más contemporáneas. Los invito a conocer nuestros itinerarios de viajes culturales en nuestra página web, así como en nuestras redes sociales, en donde subimos contenido cultural todos los días. Soy Juliana Hurtado, hasta un próximo destino cultural.